Toca Roque, la va jugando para Rivero, su majestad del fútbol, pone frente a frente a Guaraní Olimpia. Ferreira de zurda, Rodi la levantó para Brian, gran salto de Cabral, el rebote le queda a Roque y le va a pegar Roque, se abre Roque, está en el área, Roque, el centro, Brian cabeceó. Jugada de Roque, que se abrió por derecha y sacó muy buen centro. Brian Montenegro, ubicado en el corazón del área rival, se lanza para conectar de cabeza. Brian Montenegro, el nombre del gol en Olimpia. Olimpia 1, Guaraní 0. Cuando salta solo Cabral, aplica el golpe de cabeza defensivo, pero la pelota le queda allí cortita. Corta para que la tome Roque Santa Cruz y lanza un centro y cabecea con alguna comodidad Brian. Para Riveros, Riveros y el centro para Roque, la bajó para Mouche, que bien Mouche. ¡Gol! Mouche, qué partido, señores. Roque bajó esa pelota y Mouche definió tras un gran control, remate cruzado y potente. Lo empata Olimpia. El partidazo, el clásico, está 2-2. Rivero juega para Rodi. Ahorita Richard, le grita a Mauro. Rodi escapando de la posición de Contreras y va y ataca bien Rodi. Contreras sobre él. Rodi que devuelve para Cristian Vino. Viene el centro para Ferfer. Solo Julián tiró, tapó el arquero. Tapó el arquero. Julián Ferfer para el gol. Ferfer para el gol. No pudo tirar. Julián para el gol. ¡Gol! Julián Benítez, sucesivo ataque de Olimpia, martillando, machacando. Julián define, Olimpia con 10, Olimpia con 10, señores, se está quedando con el triunfo, con la victoria en este partidazo. Julián Benítez con ese derechazo logra batir a Alfredo Aguilar, el arquero le había tapado primero. Ferfer también participó y Julián con un remate fantástico vence a la portería de Aguilar. Olimpia 3, Guaraní 2. Terminó el partido. Es el final del partido. Extraordinario juego aquí en el Defensores del Chaco. Guaraní y Olimpia empataron 3-3.